Bienvenidos y bienvenidas a estas conversaciones que tenemos en TV Senado en el marco de una nueva convocatoria de Congreso Futuro, en este caso 2026, Humanidad hacia dónde vamos. Y hoy queremos hablar de derechos digitales, de derecho, pero también de todo lo que involucra el nuevo futuro que parece que se está fraguando y sobre todo lo que pasa acá en nuestra región, muy importante. Vamos a hablar con Eduardo Bertoni, abogado argentino con doctorado en Derecho de la UBA y experto internacional en privacidad de datos, transparencia y derechos humanos digitales en la American University. Eduardo, bienvenido a esta conversación que va a ser expresa, pero que esperamos escuchar más de tu ponencia que acabas de tener en el escenario central. Bueno, muchas gracias por invitarme a conversar, aunque sea brevemente contigo. Así es, contarle a quienes nos ven que, bueno, neurotecnologías y derechos humanos, debates actuales y desafíos futuros fue parte de las temáticas abordadas por Eduardo en esta charla, donde abordó cómo legislar frente a conceptos masivos, la inteligencia artificial, el rol que va a tener, y el derecho, que el derecho, Eduardo, nosotros lo asociamos a algo tan rígido y que por estos días tiene que lidiar con algo que es tan dinámico a su vez, ¿no? ¿Cómo enfrentamos ambas cosas? ¿Cómo dinamizamos todo ello? Además, matizado con la política, que nosotros acá en el TV Senado, por ejemplo, sabemos que los ciclos políticos no van muy de la mano a veces con las necesidades prácticas de la gente. Sí, es una pregunta interesante y una pregunta difícil de contestar en poco tiempo. Las preguntas complejas tienen respuestas complejas. Por favor. La cuestión, para resumirla brevemente, tiene que ver con que en la historia de la humanidad, cada vez que ha habido nuevas tecnologías, reaccionamos como seres humanos, muchas veces con temor, a esas nuevas tecnologías. Hoy con la inteligencia artificial estamos reaccionando diciendo se van a perder todos los trabajos, la gente no va a trabajar. Con las neurotecnologías pasa algo similar, van a leer mi pensamiento, ya no voy a tener autonomía. Y entonces esa reacción, ese temor, lleva sobre todo a los hacedores de políticas públicas, a los que somos de las ciencias jurídicas, a los que somos de las ciencias sociales, a tender a generar regulaciones que muchas veces son regulaciones que lo que hacen es impedir la innovación y no solucionan los problemas que nos pueden traer como seres humanos. Por eso yo estoy abogando por la idea de que todas estas nuevas tecnologías, y en particularmente hoy hablé de las neurotecnologías, tienen en su mal uso, o en lo que puede ser la afectación de derechos, tienen un buen paraguas de protección en los derechos humanos existentes. Todos los tratados de derechos humanos protegen la dignidad, protegen la privacidad, protegen inclusive la privacidad mental, protegen el derecho a opinión. Entonces, si nosotros definimos a las neurotecnologías como aquellas neurotecnologías que pueden estar interviniendo en el sistema nervioso central, el cerebro, o en el sistema nervioso periférico, estas tecnologías por supuesto que pueden tener un uso inadecuado. Pero yo creo que más que generar ideas de tener nuevos derechos fundamentales, nuevos derechos constitucionales, nuevos derechos humanos, tenemos que saber bien los derechos que tenemos y sobre todo trabajar para que los derechos humanos que hoy tenemos sean efectivamente respetados. Y en eso tenemos que trabajar y tenemos que trabajar muy mucho en tener agencias de protección de estos derechos que sean fuertes, que estén bien dotadas, que puedan hacer frente a las empresas que puedan desarrollar estas tecnologías de una mala manera. Tenemos que trabajar en la ética en el uso de estas tecnologías y de esto es un poco lo que hablé esta tarde en Congreso Futuro, al cual estoy encantado de haber asistido y muy honrado de haber sido invitado, sobre todo porque es una iniciativa muy importante, ya no solo a nivel de Chile, sino a nivel global. Así es, yo me salté un poco esa introducción que hacemos habitualmente, dado los tiempos en esta conversación con Eduardo, pero yo siempre parto también preguntándole desde lo humano, porque en los últimos tiempos el Congreso Futuro pasó de lo tecnológico y lo científico también a las humanidades, porque claro, nos estamos quedando un poco atrás en que el humano pasa a ser un eslabón dentro de este vértigo que nos impone la tecnología. Y en tu caso particular, volviendo un poco precisamente a eso, ¿qué tal la experiencia de hablarle a un público que yo me imagino no es el habitual que tienes, a lo mejor en tus charlas, en tus conversaciones, en tu labor diaria, que es bastante más familiar, es más diverso? ¿Cómo anduvo la sensación ahí en el nodo central de acá del SEINA? La verdad que la sensación todavía no la puedo evaluar, recién terminé, pero no, yo te diría que en general estas charlas sobre tecnologías, impacto en las tecnologías de los derechos, son conversatorios que no se dan únicamente en las escuelas de derecho, sino que se dan más ampliamente. Yo he tenido la posibilidad de hablar frente a legisladores, frente a hacedores de políticas públicas, frente a comunidad tecnológica también sobre estos temas. O sea que no es solamente...
digamos, una conversación monológica, si existe esa palabra, monologando, sino que es una conversación de ida y vuelta. Y yo creo, y firmemente creo, que para tener este tipo de conversaciones tenemos que tener conversaciones entre múltiples partes que trabajan en estos temas. Yo no puedo hablar de regulación válida si no entiendo la tecnología. Y alguien que desarrolle una tecnología no puede desarrollar una tecnología si no entiende cuáles son los derechos fundamentales, los derechos humanos que se tienen que respetar en el desarrollo de esa tecnología. Por eso esos puentes entre las comunidades epistémicas de la tecnología y las comunidades epistémicas de las regulaciones, si quieres que lo llamemos así, son fundamentales. Y tú decías en tu charla, volviendo un poco a lo que nos decías en la respuesta anterior, que claro, tenemos muchos derechos, pero podemos quizás no tener ninguno. ¿Cómo hacemos para interpretar y aplicar esos marcos entonces? Porque, claro, en la inteligencia artificial, lo hablábamos con otra invitada acá hace poco, se le trata de endosar autonomía, pero en rigor lo que está haciendo es actuar en base, a veces también, a los sesgos que nosotros como seres humanos también le estamos entregando. ¿Cómo podemos mejorarnos a nosotros mismos en base a estas nuevas tecnologías? Son dos preguntas en una. La primera no es una pregunta, digamos, que sea demasiado, digamos, actual, que es cómo hacemos para que los derechos se respeten, ¿no? Entonces, cuando yo me refería a la inflación de derechos, me refería justamente al tema de que frente a nuevas tecnologías, frente a los nuevos desafíos, muchas veces creamos nuevos derechos, cada vez tenemos más derechos en los papeles, pero menos en la práctica, exactamente. La otra pregunta tiene más que ver con la cuestión de inteligencia artificial. Siempre que empiezo a hablar de inteligencia artificial, digo, bueno, tendríamos que definir de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Por supuesto que puede haber sesgos en la salida de las decisiones de la inteligencia artificial. Un tema que es interesante siempre, y por supuesto que esos sesgos tenemos que combatirlos, ¿no? Que queda claro. Pero siempre que hablamos de inteligencia artificial también parece que estamos hablando de algo demasiado novedoso. La idea de la inteligencia artificial empezó allá por la mitad del siglo XX, en 1950. Alan Turing pone una cátedra que la nombra la Cátedra de Inteligencia Artificial y él tiene la visión de que las máquinas en algún momento van a dar soluciones de tal manera que no se va a poder diferenciar si la solución es una solución dada por un ser humano o por una máquina. Y esto es en 1950. ¿Por qué estamos tanto hablando hoy de inteligencia artificial? Porque el desarrollo de la última tecnología ha hecho que las herramientas de inteligencia artificial puedan empezar a hacer realidad esa cuestión conceptual. Ahora, tenemos regulaciones, tenemos normativas que impedirían, por ejemplo, el uso de datos sin consentimiento, el uso de datos sesgados, que esto es, en definitiva, lo que puede estar produciendo estas salidas que estamos diciendo de la inteligencia artificial, que sean salidas, por ejemplo, discriminatorias. Tema complejo, pero hay derechos que tenemos que aplicar, que tenemos que controlar, que se apliquen para que todo esto no termine mal. Eduardo, voy a tratar de sintetizar un poco, me van a quedar temas sin duda en el tintero, comentarle a quienes nos ven también que antes de hablar de la región en sí, me gustaría también partir por Argentina, porque de 2017 a 2020 usted fue director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Contémosle un poco a la gente en qué consistía esa labor, a qué se dedicaba y cómo lidiaba con esto que precisamente hablábamos. Te agradezco mucho la pregunta porque yo fui el primer director de la Agencia de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Ustedes aquí en Chile tienen el Consejo para la Transparencia y recientemente, a partir de la creación o de la aprobación de la Ley de Protección de Datos, tienen otro organismo. En Argentina es un único organismo, yo fui el primer director de esa agencia y en relación con lo que estamos conversando, lo que más se vincula es la cuestión de la protección de los datos personales. Y por eso yo digo justamente en estas charlas que muchas veces lo que necesitamos es hacer que estos órganos regulatorios tengan la capacidad suficiente para hacer cumplir los derechos. Yo tenía el mandato de hacer cumplir la Ley de Protección de Datos de Argentina. Muy difícil con los recursos que teníamos, muy difícil hacerlo si no hay una voluntad política que a estos órganos regulatorios le otorgue la capacidad técnica, la capacidad económica, la capacidad y la autonomía como para poder llevar adelante su labor. Y no hacen falta nuevos derechos. Los datos personales había que protegerlos. Y muchas veces había ocasiones en que la frustración era muy grande porque estas agencias, y no solo en América Latina, les cuento, yo he trabajado a nivel global en estos temas y hay órganos de protección de datos que tienen los mismos problemas, inclusive en los países centrales. Bueno, la agencia en estos momentos estaba por días complicados. Comenzó el 2026 con cifras de
expedientes sin ser respondidos, etcétera. Ha cambiado el escenario desde que dejaste al menos esa institución. No, prefiero, digamos, pensar en que lo bueno es generar las instituciones e irlas mejorando a lo largo del tiempo. Así que espero que la Agencia de Protección de Datos en Argentina y la Agencia de Acceso a la Información se mantenga, se robustezca, porque bueno, son procesos también, ¿no? Sigamos hablando de datos, pero te voy a llevar a otro escenario, es uno que conoces más, porque hablamos de un líder que es controvertido, al solo nombrarlo hablamos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Para muchos un mal ejemplo en distintas áreas, ¿ah? Para otros, bien, un líder con todas las de la ley. Sin embargo, en materia de los datos, cuando se aplican políticas de cierta forma, las presiones que reciben distintas instituciones, por ejemplo, la que tú dirigías en Argentina, pero también están supeditadas un poco a los ritmos políticos. Eso también es un riesgo, ¿no? Por supuesto que la política juega un rol principal en el fortalecimiento o en el ataque a este tipo de órganos regulatorios. En cualquier país del mundo ocurre esto, no es solamente ni en Estados Unidos, ni en Argentina, ni en Chile, ni en España, ni en Francia. Tiene que haber, yo lo dije, voluntad política para que estos órganos regulatorios sean independientes, puedan actuar, tengan los recursos y puedan cumplir el mandato que tienen, que es cumplir con las leyes fundamentales y con los tratados de derechos humanos. Pero en el caso puntual de Donald Trump en su administración, a propósito de la sensibilidad de los datos y las políticas que se están aplicando, no sé, por ejemplo, en materia migratoria, ¿puede ser atentatorio que un Estado o que un ente público, una administración gubernamental haga uso de ciertos datos para tomar determinadas decisiones basando en réditos políticos? En general, las leyes de protección de datos le permiten a los estados hacer uso de los datos personales cuando tienen que ver con políticas públicas que están llevando adelante esos datos. No me quiero referir puntualmente a ese caso, porque no los conozco en particular, pero digamos, los estados hacen uso de los datos de las personas, muchas veces de manera legal, algunas veces de manera ilegal. Yo, como autoridad de protección de datos, inicié casos contra oficinas y contra agencias públicas. Sancioné a la Policía Federal, por ejemplo, en Argentina, por la utilización de datos o por no la utilización, quiero ser prudente, por una filtración de datos en cierto departamento, y esto es perfectamente posible y así lo tenemos que hacer. El rol de los medios en la libertad de expresión con este nuevo escenario de tecnologías de inteligencia artificial, de datos que se trafican hasta que no haya una regulación de por medio, ¿cómo lo ves precisamente? Yo creo que yo sé que da para mucho. Creo que da para mucho, pero creo que el rol de los medios, de la prensa independiente, de los periodistas independientes, sigue siendo fundamental en las sociedades democráticas. Y eso lo tenemos que seguir defendiendo. Por supuesto que la gente se puede informar y se puede informar mal por otros canales. Pero creo que estamos en un momento, digamos, de pendulación, ¿no? Y hay que tener a veces, es difícil decirlo, pero hay que tener a veces un poco de paciencia para que las cosas vuelvan a su justo medio. Las personas hoy por ahí creen algunas cosas que surgen en redes sociales y demás, pero con el transcurso del tiempo vamos, yo creo y espero, a revalorizar el trabajo de los periodistas y de la prensa. Sí, pues la inteligencia artificial nos obliga a ver dos veces las cosas porque todos hemos caído, que lo hemos difundido es otra cosa, pero sí, todos hemos caído y parece que para allá va la cosa. Bueno, es que ahí hay algo muy importante en lo que estás diciendo, que es el tema de de cuál va a ser la educación que le estamos dando a las personas para poder informarse. Vamos a creer lo primero que vemos, vamos a tratar de que lo que vemos tenga algún chequeo de quién viene, quién lo dice, cómo lo dicen. Bueno, es parte de un proceso. En TD Senado nos gusta decir que somos la fuente directa, porque básicamente lo somos. Eduardo, queremos cumplir con los tiempos para poder liberarte, pero antes, yo sé que da para mucho también. En tu puesto, en tu posición, desde tu punto de vista, la humanidad, ¿hacia dónde va o hacia dónde crees que debiera ir? Mira, yo soy optimista. Yo creo que todas estas tecnologías lo que generan es una posibilidad de mejora para la humanidad muy importante. Por supuesto que tenemos que estar atentos, pero tiendo a ser optimista con el uso de estas nuevas tecnologías. En el tema que hablé hoy, por ejemplo, las neurotecnologías, vos acabás de entrevistar a Carolina, otra persona mostró los beneficios que tienen las neurotecnologías para el tratamiento de ciertas enfermedades, cosas que antes era totalmente impensable, Alzheimer, Parkinson, enfermedades neuronales. Yo soy optimista. Y aquí también somos optimistas. Tenemos a Chile como el primer país con los neuroderechos, pero ahora, como tú bien dices, hay que aplicarlos. Eduardo, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes y gracias por tenerme.
A usted que nos acompaña también le agradecemos esta compañía. Recuerde que puede volver a ver las distintas charlas de Congreso Futuro a través de los canales oficiales y por supuesto también a través de TV Senado y sus distintas plataformas. Será hasta la próxima. Bienvenidos y bienvenidas a estas conversaciones que tenemos por TV Senado, aprovechando la contingencia del Congreso Futuro 2026 en los 15 años, nada más y nada menos, de esta actividad, bajo la consigna Humanidad hacia dónde vamos. Y el día de hoy vamos a meternos en el ámbito veterinario, agropecuario, con alguien que se viene bajando del escenario central de acá del SEIN. Hablamos de la doctora Claudia Forster Guzmán. Claudia, bienvenida a este espacio de conversación. Hola, muchas gracias. Déjeme contarle respecto a Claudia, que es, chilena, doctora en Ciencias Agropecuarias con especialización en inocuidad alimentaria. Y nosotros queremos aprovechar cada uno de los instantes de estos 15 minutos que tenemos con ella para poder hablar, partiendo desde lo humano, porque la humanidad también es importante en esto. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo la evalúas de estar frente a un público que yo me imagino que no es el habitual que tú frecuentas en tus exposiciones, en tus ponencias, y además cómo han dado la recepción en este verdadero festival que a veces se vuelve un poco... Ajetreado. Sí. Ajetreado. La verdad es que ha sido una súper bonita experiencia. Es muy bueno divulgar inocuidad alimentaria porque no muchos conocen el concepto ni lo que hacemos, así que estupendo. El público súper receptivo. Es como probar otras cosas de lo que uno está acostumbrado, es bueno, absolutamente, y divulgar y educar también es una de las metas también de lo que hacemos los académicos. La charla de Claudia estará disponible en las plataformas de congresofuturo.cl a través también de nuestra programación, pero para quienes quieran verla, les vamos a despertar un poco el interés. ¿Cómo podríamos resumir un poco este mensaje, el objetivo principal que se entregó a quienes estaban hoy acá en el aula magna del SEINA? Dos mensajes. Uno, describí el proyecto que tenemos colaborativo con pequeños productores, que enseñamos cultura de inocuidad alimentaria, enseñamos buenas prácticas. Tenemos un sello de inocuidad llamado Sello de Reducción de Riesgos Alimentarios, que es como la innovación que tenemos en la región de O'Higgins. Y ellos son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Y también el otro mensaje era para el último eslabón, que somos todos nosotros, los consumidores, los que hacemos alimentos y cocinamos todos los días, en el fondo para aumentar la inocuidad en la cocina. Eran dos temas separados, pero todos se juntan en la cadena alimentaria, así que tenía de los dos mensajes, finalmente. Aprovecho de saludar a Pablo Airles, que siempre como vicedirectora también, siempre hablamos con ella en las Paula. previas de cómo se va a venir la mano y sobre todo las actividades allá también en la región de O'Higgins. Y es importante, ¿por qué menciono la Universidad de O'Higgins? Porque es un plantel nuevo. Es un plantel que ha crecido mucho, que ha sido ejemplo incluso para otros, guiándolos en este camino de iniciar y adaptar las realidades locales, porque es importante en este caso el camino que ha hecho la Universidad de O'Higgins en el ámbito que tú te desempeñas y tomando en terreno, que ha sido uno de los sellos de la Universidad de O'Higgins también, las experiencias que se pueden aplicar y recoger estudios ahí mismo. Exactamente. Tenemos la suerte de estar en una comuna totalmente agropecuaria. Entonces, para nosotros era como entrar en un laboratorio natural increíble. Y fueron los mismos productores que se acercaron a nosotros. Entonces, tienen la confianza también de acercarse a la universidad. Como somos una universidad nueva y pequeña, son las entidades públicas, las entidades privadas, los productores los que se acercan. Entonces, ellos tienen la problemática, nosotros junto a ellos podemos solucionarla, y ese es como el motivo de trabajar para la comunidad. Y eso es muy enriquecedor en comunas como O'Higgins, que tiene mucha producción agropecuaria. Nosotros rescatamos mucho el valor de lo humano, ¿no? Del factor del capital humano, en este caso científico, académico también. Y tú decías, en un ámbito campesino eso es fundamental. En la aplicación de las ciencias, no te voy a llevar quizás al ámbito de la inteligencia artificial, quizás, tú me puedes corregir, pero se habla de estas nuevas aplicaciones en distintos ámbitos. ¿Cómo anda el ámbito agropecuario, específicamente quizás también en el ámbito de la inocuidad alimentaria, para aplicar esas nuevas tecnologías? Porque para quienes estamos ajenos de este tipo de actividades, sabemos que hay mucho demo, hay mucho generador de este tipo de tecnologías
que da muestras, ¿no? Para que la prueben las casas de estudio, se hagan levantamientos de información, pero luego eso también tiene un costo. ¿Ustedes cómo se manejan con estas innovaciones que van saliendo en el ámbito tecnológico aplicadas en este campo? Bueno, la parte de ingenieril no es mi tema tampoco, pero yo sé que están haciendo muchas tecnologías aplicadas a pequeños productores y no tan pequeños de la región de O'Higgins, tanto agropecuarios, también mineros. Entonces, bueno, les dejo a los ingenieros esa pregunta, pero en el ámbito de inocuidad alimentaria podemos acercar a los productores a los análisis de sus alimentos, que antes no tenían acceso, tenían que venir a Santiago o ir a Talca. Entonces ahora tienen en el corazón de la región de O'Higgins un laboratorio casi a disposición de ellos, donde pueden analizar sus productos, pueden mejorar sus prácticas, pueden mejorar su trazabilidad de sus productos. Entonces ellos van sumando conocimiento para mejorar la competitividad. Eso es lo que queremos nosotros finalmente. Y acercar los laboratorios a ellos. ¿Y cómo anda nuestro país en esa escena? En la comparativa más macro, tú has tenido la oportunidad, déjenme contarles a quienes nos ven, que Claudia fue reconocida por la FIA como la mujer agroinnovadora del año 2025 por soporte en la innovación y el agro en la región de O'Higgins. Felicitarte también por ese logro. Y yo me imagino que eso también te da un roce también con otras realidades, si me pudieras comentar Por supuesto. Ese premio fue fundamentalmente por el sello de reducción de riesgo alimentario, que es el sello que le estamos poniendo a los productos de los productores que están haciendo las cosas bien. Por lo tanto, es una conversación continua, es en verdad comunicación con ellos y en verdad es co-creación de la solución de sus problemas. Ellos tenían problemas de inocuidad, pero eso no lo resolvió solamente la tecnología y la innovación, lo resolvimos juntos, porque ellos tienen experiencia, ellos tienen el terreno y nosotros pudimos aplicar tecnologías e innovaciones a ellos y eso se está reflejando en que productores ahora tengan este sello, puedan diferenciar sus productos y por subir a mercados más competitivos. Ellos quieren aumentar el valor de sus productos, que son súper buenos. No quieren vender solamente en las ferias libres a estas alturas. Quieren tener sus productos sí, más convencionales, ir a restaurantes, a hoteles, etc. Entonces ellos quieren subir y uno los ayuda, pero junto con ellos. Entonces yo creo que la etapa de co-creación de las soluciones es súper importante. Y eso es lo que hemos hecho también en este proyecto. Nosotros en TV Senado obviamente tenemos un vínculo con lo legislativo, siempre acá lo tocamos con nuestros expositores. Y en este ámbito de las políticas públicas, el Ministerio de Agricultura solemos encasillar mucho, puede que sea más de un ministerio, por ejemplo, innovación, ciencia. Pero Agricultura ha tenido mucho trabajo, porque siempre se llevan las luces, las preocupaciones que tienen en materia de sequía, que no es menor, los alcances que tiene sobre la seguridad alimentaria, que también es un gran tema en nuestro país. Pero las políticas públicas, ¿cómo andan precisamente para esto que me estabas comentando, estos estudios, estos avances, esta innovación que tratan de hacer también allá con la realidad local? ¿Qué nos falta? ¿Estamos un poquito en deuda en algunos aspectos? Lo que no lo hemos hecho... Con vía libre acá. Ojalá no me reten. No, hay brechas todavía importantes en infraestructura para pequeños productores. O sea, es muy difícil cumplir algunas normativas si no tienes infraestructura básica como agua potable o desagües. Entonces, tenerle una resolución sanitaria es difícil. Hay también brechas de información. Muchos están en la informalidad, venden su producto en informalidad porque no quieren acceder a la resolución sanitaria porque lo encuentran que es demasiado difícil. Entonces tratamos de acercar las entidades públicas también a una conversación con los pequeños agricultores porque para decirles no es tan difícil, les falta esto, ayudarlas. Es clave, perdón, ahí también la universidad, claro, como nexo de credibilidad. Exactamente, entonces tenemos una mesa que se llama, es el asesor técnico del sello RRA, donde nos juntamos productores, cooperativas, entidades públicas, privadas, para conversar de estos temas, porque son súper importantes. ¿Cómo van a surgir o cómo van a aumentar o disminuir sus brechas si no tienen infraestructura? Entonces, o no tienen el conocimiento básico necesario para acceder a estos mercados competitivos. Y bueno, además, investigativamente, uno en inocuidad alimentaria hace análisis para demostrar que los productos tienen ciertos peligros y que se debería legislar por ciertos peligros. Así que también estamos en comunicación con el Ministerio de Salud, no solamente... Claro, eso es lo que te decía, uno en casilla a veces, sí. Pero... El Ministerio de Salud es el que se encarga de los productos producidos en Chile que se consumen acá en nuestro país. Por lo tanto, estamos en conversación con ellos. Por ejemplo, nosotros detectamos micotoxinas, que son toxinas de los hongos, en productos para niños. Y ahí comenzamos como una cruzada
para decir, oye, es importante que esto se legisle, esto que es importante para niños específicamente porque son lejos los más afectados. Entonces hay hartos ámbitos donde la legislación es importante y la conversación, sobre todo, la comunicación entre las distintas entidades es muy importante, más importante aún. Sí, pues, la evaluación de las políticas públicas me quedé pensando porque tú me hablabas de los estudios, de los esfuerzos que están haciendo y se me vino a la mente lo legislativo. Nosotros trabajamos todo el año en eso y el proyecto de transferencia tecnológica a nosotros nos llevó a conversar con representantes de distintas casas de estudio. También comentarle a quienes nos ven que esas conversaciones están en nuestro repositorio. Paula Irre fue una de ellas y distintos representantes de casas de estudios nos decían, claro, lo importante es que la investigación que se hace a nivel de descubrimientos, de productos, también se haga pensando en patentes que puedan ser comercializables en el mercado y que le den, sacar básicamente al talento de las casas de estudio y llevarlo también como un actor más importante en el mercado para el desarrollo social integral. En el caso de ustedes, ¿están haciendo otras cosas también respecto a eso? No es precisamente el nicho en el que están trabajando cuando se producen efectivamente la posibilidad de generar filtros, como quizás el que tú me dices, para poder trabajar mejor en algún área determinada. ¿Están asociados, se han acercado a ustedes desde, por ejemplo, el mundo privado respecto a alguna de esas cosas? Bueno, el sello de reducción de riesgo alimentario está ya en INAPI, o sea, es una marca de certificación, así que por lo menos ya está inscrita debidamente y nadie más la va a usar. Es un tema súper importante el de las patentes. Nosotros nos crían en el fondo en la academia para producir, para escribir y para tanto papers, publicaciones como proyectos, generalmente investigación. Entonces salirse del ámbito de investigación para las patentes es un tema para una universidad joven como nosotros. Yo sé que se están generando patentes con tecnologías nuevas, tanto en nuestro instituto como en el Instituto de Ingeniería. Así que vamos para allá, vamos un camino de a poquito, pero vamos para allá. Yo me imagino que para allá es la idea de ir, pero obviamente siempre con el resguardo de mantener los cánones, de que esto no se pase para el otro lado, digamos, que mantenga la inspiración que finalmente genera estos productos, estos estudios, estos avances. Eso es la idea. Exactamente, si al final lo que queremos es salvaguardar toda la investigación, que nadie más la copie, por ejemplo, pero que sirva. Si eso es lo importante y el mensaje ahora, es que la investigación sirva a las personas, es una conexión con la comunidad directa, de alguna otra forma, ya sea porque inventamos la solución de este peligro alimentario o porque te estamos enseñando a prevenirlo. Yo siempre me voy más por el lado de la prevención, pero tenemos de todo en nuestro Instituto de Ciencias Agroalimentarias. Un concepto, porque claro, tenemos temas con el tiempo también, pero ¿cuál es el momento actual que tú dirías está viviendo nuestro país, a pesar de estos logros de los cuales hemos hablado, de las deudas, de las cosas a mejorar, en materia, por ejemplo, hortícola, apícola en la región? Tuvimos una ley apícola hace muy poco también en el Congreso, pero una cosa es tener la ley, otra cosa es tener la práctica y la aplicación y el resguardo a esos cánones. ¿Cuál es el momento que estamos viviendo en materia en nuestro país? Yo diría de aprendizaje. Yo creo que todas estas leyes... ¿Tenemos margen para ese aprendizaje o tiene que ser más o menos...? Un aprendizaje rápido. La verdad que la ley apícola necesita una bajada más sonante a los apícolas. En verdad es muy importante que los académicos sepamos, que las entidades como el SAC sepan de la ley apícola, pero tiene que bajar hacia los apícolas. Entonces necesitamos educar, necesitamos más charlas, más seminarios del tema, necesitamos que ellos entiendan el porqué. Como dije en la charla, es importante saber por qué, no solamente para cumplir la ley, sino porque tenemos que tener un producto real, ahora que hay tanto problema con la falsificación de la miel, sano, nutritivo y que sea inocuo, que no tenga antibióticos, etc. Entonces, en el fondo hay que transmitir la información. Eso, yo creo que tenemos que educar. Y que hay a propósito de transmitir, que hay una transhumancia que también sea bajo los determinados resguardos, ¿no? Exactamente, sí, pues sí, también hemos detectado residuos de pesticidas, no deberían estar ahí. Y es porque hay transhumancias o vecinos que aplican en sus frutales que no avisan, etc. Ahí se necesita mejor comunicación, se necesita que los servicios estén fiscalizando también y que los productores apícolas conozcan bien la ley y cuáles son sus derechos y sus deberes también. Claudia Forster Guzmán es doctora en Ciencias Agropecuarias con especialización en inocuidad alimentaria. Yo no lo voy a despedir todavía porque falta que en el epílogo me responda a la pregunta. Está bien, más que responder, una reflexión en torno a esta pregunta que nos plantea Congreso Futuro. Claudia,
Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿la humanidad hacia dónde va o hacia dónde crees tú que debería ir? Yo creo que debería ir hacia la solución de problemas transdisciplinarios. Creo que todos tenemos algo para aportar a las problemáticas que existen. No podemos olvidarnos de los productores ni de las entidades que solamente hagan leyes. No, todos tenemos ideas y todos tenemos distintos puntos de vista y estoy convencida que las soluciones son más reales, son más aplicables y son más efectivas cuando todos las hacemos, cuando todos participamos. Trabajar en comunidad coordinadamente con un mismo fin. Lindo mensaje para terminar y apelando también a la humanidad. Claudia, gracias por tu simpatía en esta entrevista, por el tiempo que te has dado para con nosotros. Sabemos que tienes agenda, desplazamientos en medio de todas las actividades y de responsabilidades personales y profesionales además. Muchas gracias a ti por la entrevista. A ustedes también agradecerles esta oportunidad de conocer más de distintos especialistas referentes en múltiples disciplinas en el marco de Congreso Futuro. La charla de Claudia, por ejemplo, usted la puede volver a visitar en las redes de Congreso Futuro y también, por supuesto, de TV Senado. Nosotros, nuevamente, las gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.